Buenos días a todos, ¿cómo están? Quería leer dos versículos. En Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, capítulo 1. Hebreos 12, versículo 1. Ahí está en la pantalla, dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todos conocen, ¿no? Este versículo, muy conocido. Siempre a principio de año, mi esposa me dice, me pregunta y me dice, bueno, ¿cuáles son los planes para este año, ¿no? ¿Qué metas tenés? ¿Qué planes tenés? ¿Qué vas a hacer este año? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y siempre le gusta a principio de año planificar. Y este año me dijo, a principio de año me dijo, este año no tengo metas específicas, no tengo cosas para hacer. Me dice, lo único que sí quiero que este año sea un año en el cual tengamos los ojos puestos en Jesús. Me dice, eso es lo único que quiero. Y yo le dije, amén, yo quiero eso también. Poner nuestra mirada en Jesús, enfocarnos en Él, enfocarnos en su persona. Después lo demás veremos, pero que nuestra meta sea enfocarnos en Él. Y acá dice, por tanto significa por tanto o por otra parte o también. No es como que si yo empiezo a decir por tanto es porque estoy diciendo algo. Por eso. No, es esa palabra, por eso. Y está haciendo referencia, este es el capítulo 12. ¿Cuántos de ustedes saben que antes del capítulo 12 está el capítulo 11? ¿Sabían? Muy bien, se ve que leen la Biblia. Y en el capítulo 11 habla de todos los testigos, de toda la gente. Habla de Moisés, habla de Abraham, habla de toda una nube de testigos. Dice, por tanto, nosotros tenemos esta nube de testigos, tenemos esta gente que caminó, que corrió la carrera antes que nosotros y nos abrió el camino y nos mostró cosas. Dice, tenemos testigos. Y dice, nosotros también tenemos nuestros testigos. ¿No? Y acá está diciendo, bueno, en la Biblia tenemos gente que Abraham, Moisés, los discípulos, ¿no? Lucas, Pablo, ¿no? Tenemos muchos testigos, mucha gente que nos mostró cómo era el camino. Pero dice, ustedes también tienen su propia nube de testigos, tienen su propia gente que corrió la carrera, ¿no? Está hablando acá de una carrera, una maratón. En la antigüedad, los griegos corrían estas maratones, corrían estas carreras, ¿no? De ahí viene todo el tema de las Olimpiadas y eso. Y corrían las carreras, y las carreras las corrían como en unos corredores, porque se llamaban así porque eran para correr, una especie de pasillos que tenían paredes o ¿cómo se llama? Columnas, no me salía la palabra, perdón, que delimitaban la pista, ¿no? Y entonces corrían a través de ese corredor, valga la redundancia, y en las paredes o en las columnas que delimitaban la pista, había imágenes o había cuadros de gente que ya había corrido antes la carrera y había ganado. Entonces dice, nosotros estamos corriendo esta carrera y estamos viendo
La nube de testigos, los que ya corrieron antes y nos marcaron el camino, los que ya corrieron antes y ganaron esta carrera. Y dice, ustedes tienen también su propia nube de testigos. Tenemos los que están en la Biblia, pero también tenemos nuestra propia nube de testigos. Y dice, para poner los ojos en Jesús, primeramente, dice, fíjense, recuerden, escuchen a la nube de testigos. Creo que en el campamento me parece que era Mike Winter, ¿no? Que nos preguntaba, ¿tienen ustedes referentes? ¿No? Nos preguntaba algo así, ¿no? ¿Tienen gente que ha marcado su vida o que sigue marcando su vida? ¿Tienen algún referente en su vida al cual mirar? Cuando miramos esos referentes, cuando nos acordamos, cuando hacemos caso de lo que eso nos dice, eso también enfoca nuestra mirada en Jesús. Tenemos nuestra propia... ¿Tienen ustedes algún referente? Más allá de lo que leen en la Biblia, ¿tienen alguien que los marcó o que ahora los marca? ¿Sí? Bien. Yo me acuerdo que tengo muchos, pero mis padres me marcaron, ¿no? Yo era adolescente y no quería saber nada con la iglesia, estaba rebelde, no iba a la iglesia, estaba en la mía. Mi papá, pastor, mi mamá, no, ella no le gustaba que le digan pastora, ¿no? Pero también estaba ahí en el servicio. Y muchas cosas de las que mi mamá falleció hace muchos años, pero muchas cosas de las que ella me decía hoy marcan mi vida. Y en su momento para mí no significaban nada. Me decía cosas y como yo no quería saber nada con la iglesia, decía, no, vieja, estás loca vos. Mire, me acuerdo una vez, estábamos yendo los tres, mi papá, mi mamá y yo, a comer a un lugar, a una parrilla, ¿no? Que a ellos les gustaba. Me decía, ¿vamos a comer? Sí, entonces éramos muchos hermanos, entonces cuando salíamos los tres era como algo especial. Y estábamos yendo a la parrilla y me dice, antes de pasar por la parrilla, vamos a pasar por la casa de una señora. Y era una señora que ellos iban todos los días, una señora mayor que no tenía movilidad, estaba muy vieja y muy ancianita, perdón, y no tenía su propia movilidad, ¿no? Entonces había alguien que la cuidaba durante el día y en la noche ellos iban, le daban de comer, la cambiaban, la acostaban, ¿no? Y la cuidaban. Todas las noches hacían lo mismo. Y dice, vamos a pasar por ahí antes de ir a comer. Y estaba en un barrio, me acuerdo que era un barrio muy feo. Y yo lo conocía ese barrio porque conocía gente de ahí. Y era un barrio bastante peligroso, ¿no? Entonces estábamos entrando, llegando a la casa unas cuadras antes. Y les cuento como para que tengan una idea, ¿no? A qué me refiero. Y estábamos llegando y en todas las esquinas se veían muchachos con armas. O sea, se veían las armas y en cada esquina había un grupo de 3 o 4, estaban ahí tomando con las armas en la mano, esperando que pase algo. Y yo le decía a mi mamá, che, en cualquier momento algo va a pasar. Digo, está complicado acá. ¿Por qué no venimos mañana a la mañana? Y me acuerdo que mi mamá me dijo, mirá, me dice, cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, cuando estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, cuando estás seguro que lo que estás haciendo es lo que Dios te está mandando a hacer, cuando estás en el centro de su voluntad, me dice, no hay lugar en la tierra que sea inseguro. Yo la miré y le dije, ¿eh? Para mí no significaba nada en ese momento, eran palabras que no tenían sentido, ¿no? Repito, yo no quería saber nada con la iglesia ni nada con Dios. Y recuerdo que años más tarde, en distintas situaciones, mi mamá ya no estaba, ¿no? Pero me recordaba esas palabras y, wow, como que 15 años más tarde esas palabras cobraban significado, ¿no? Y muchas cosas que ella me dijo en su momento que para mí no significaban nada, hoy paso por situaciones y vienen esas palabras a mi mente, a mi corazón y me ministran, me sanan, me dan fuerzas. Y en su momento para mí eran tonterías, pero ahora esas palabras
me dan fe. Y digo, wow, qué locura, ¿no? Por ahí eran semillas que sembró en su momento y recién hoy están dando fruto. Esa es la nube de testigos. Gente que pasó por nuestras vidas o que hoy está a nuestro lado y nos influyen y nos acercan más a Dios. Gente que nos ayuda a concentrarnos en Jesús. Gente que guía nuestra mirada a Jesús. Tenemos nuestra propia nube de testigos. ¿Amén? ¿Tienen alguien que influencia en sus vidas? Es bueno tener a gente que nos guía a Jesús. Dice, para mirar a Jesús, dice primeramente, presten atención a la nube de testigos. Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Primero, prestémosle atención a los testigos, a la gente que ya caminó este camino, que ya corrió esta carrera. Segundo dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dos cosas, peso y pecado. El peso no siempre es pecado, ¿no? Por algo los divide acá. Dice, despojarse es desvestirse, es sacarse algo de encima, ¿no? Cuando yo estoy con una campera y llego a un lugar que está calefaccionado, ¿qué hago? Me saco los abrigos, ¿no? Me despojo de eso porque no lo necesito. Acá dice, para correr esta carrera necesitan sacarse de encima. Si dice sacarse de encima es porque evidentemente lo estamos cargando. Dice, sáquense de encima el peso. Nadie corre una carrera con peso. ¿No? Yo no corro carreras, pero mi esposa que se anotó en algunas carreras, ¿no? ¿Cómo corren? Livianitos. Una remerita chiquita, un pantaloncito, unas zapatillas que es lo posible que pesen lo menos posible. Y vamos, ¿no? Nadie se pone pesos en las piernas o se pone un abrigo pesado para salir a correr, no. Porque las carreras se corren livianos. Y acá el autor de Hebreos nos dice, bueno, ¿quieren correr esta carrera? ¿Quieren enfocar su mirada en Jesús? Bueno, traten de estar lo más livianitos posible. Quítense todo peso. Y no está hablando acá del pecado, dice todo peso. El peso no son pecados, el peso pueden ser otras cosas. Por ejemplo, 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Un peso puede ser también la ansiedad. Un peso puede ser algunas situaciones que nos quitan la paz. Situaciones que están pasando ahora y no podemos resolver. ¿No? ¿Cuántos se despertaron en algún momento en el medio de la noche y se les vino un pensamiento a la cabeza y se empezaron a preocupar? Se preocuparon y ese pensamiento trajo otro pensamiento y se acordaron de esto y que no hicieron aquello y que le falta pagar eso, ¿no? Y de repente nos encontramos en el medio de la noche que no nos podemos dormir porque hay como una ansiedad, hay como un peso que no podemos quitarnos. ¿Les pasó alguna vez? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Acá dice, quítense el peso, y no solamente quítenselo, dice, entréguenselo a Jesús. Entréguenselo a Él. ¿Es fácil? No es fácil. A mí muchas veces me pasa que digo, bueno, Señor, primeramente tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para resolverlo, ¿no? Estamos pasando por una situación y no es decir, bueno, me quedo sentado a ver qué hace Jesús. No, hago todo lo que tengo que hacer. Y una vez que yo hago todo lo que tengo que hacer y no pasa nada, decir, bueno, Señor, te lo entrego. ¿Y cómo hacemos para entregarlo?
Y yo por lo menos lo digo con la boca o lo pienso, le digo, bueno Señor, para exteriorizarlo, ¿no? Bueno Señor, te lo entrego. Hacé lo que vos tengas que hacer. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer, ahora te toca a vos. Y a los 10 minutos me vuelvo a acordar y me vuelvo a preocupar por lo mismo. ¿No? ¿Les pasa a ustedes? Y digo, bueno, Señor, me empiezo a preocupar, digo otra vez, y después me acuerdo, no, Señor, yo ya te lo entregué. Bueno, otra vez lo digo, bueno, Señor, te lo entrego de nuevo. A los 15 minutos, y así estoy un buen rato, ¿no? Hasta que llega un momento que por ahí me acuerdo y me da paz. Y digo, bueno, sí, ok, ahora sí te lo entregué. Ahora sí entendí. No, pero necesito yo, no sé ustedes cómo hacen, pero yo necesito como exteriorizarlo así y decir, bueno, Señor, toma, te lo entrego. Hasta que llega un momento en que realmente se lo entregamos. Y cuando empezamos a descansar en Él, ahí es como que a veces empiezan a pasar las cosas, ¿no? Entonces el autor nos dice acá, ese peso que ustedes llevan, no lo necesitan entregárselo a Él. Despójense de todo peso, despójense de toda preocupación, de toda ansiedad, de todo aquello que está fuera de su alcance. Y ya hiciste lo que tenías que hacer, bueno, listo. Despójate de eso, ya está. Ahora deja que el Señor obre. Y dice de todo peso y ¿del qué? Que nos asedia o que nos hace tropezar, sería la palabra, ¿no? Es como que nos envuelve. El peso es algo que llevamos, es algo que es nuestro. Pero el pecado es algo que, como más externo, ¿no? Si bien uno al pecado también a veces lo lleva adentro, pero dice que el peso nos hace ir más lentos, pero el pecado dice que nos hace tropezar, nos hace caer. Por eso lo separa. Y no dice ahí, despójense de los pecados o de algún pecado o de pecados. Dice del pecado, ¿no? Como que está haciendo referencia a un pecado. Si yo le digo a alguno de ustedes, che, ya que vas a la biblioteca, tráeme algún libro. Me van a traer cualquier libro, pero si yo le digo, bueno, si van a la biblioteca, tráeme el libro. Saben que estoy haciendo referencia a un libro en específico, ¿no? Acá no dice de pecados o de algún pecado, dice del pecado que los hace tropezar. Del pecado. Hay un pecado en tu vida que posiblemente te está haciendo tropezar. Los pesos son pesos, preocupaciones, ansiedades, lo que sea. Pero hay un pecado que te está haciendo tropezar. ¿Saben cuál es? Yo no sé cuál es. Cada uno, estaban esperando que le diga algo, ¿no? Cada uno sabrá cuál es el suyo. Yo a veces sé cuál es el mío, a veces no. Pero acá nos dice, hay un pecado en tu vida que muchas veces te hace tropezar. Y capaz que ya te despojaste de eso, pero capaz que no. Y acá el autor dice, sácalo. Despojate de eso también, porque eso te está haciendo tropezar. Los pesos por ahí te hacen ir más lento, pero el pecado te hace caer, te hace tropezar. Muchas veces sabemos cuál es ese pecado. Capaz que a alguno se le cruzó por la mente el pecado, pero capaz que a otros no. Y si estás pasando por alguna situación que ves que no puedes avanzar y no te das cuenta qué pasa, es decirle, bueno, Señor, revelame qué es esto que me está haciendo tropezar y no me doy cuenta. Capaz que es algo que sabemos que es, pero capaz que es algo que no nos damos cuenta y el Espíritu Santo nos tiene que revelar. Despojémonos del peso, de la ansiedad, de las preocupaciones y saquemos del camino el pecado que nos hace tropezar. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿No? Eso también hace enfocarnos nuestra mirada en Jesús, sacarnos los pesos. Y corramos con paciencia
la carrera que tenemos por delante. La palabra paciencia es la palabra perseverancia o constancia. Tiene que ser algo constante, ¿no? Es como, acá tenemos un sistema de calefacción, ¿no? Por ahí en invierno decimos, bueno, quiero que la calefacción esté en 20. ¿No? Entonces empieza a funcionar hasta que la temperatura llega a 20. ¿Qué pasa una vez que la temperatura llega a 20? Se apaga. Y de repente, cuando la temperatura empieza a bajar de nuevo, ¿qué pasa? No es como que se mantiene siempre, no está exactamente siempre en 20, pero es como que se mantiene más o menos siempre en el mismo rango, ¿no? Ni muy arriba ni muy abajo. Está como constante. Esa es la palabra que usa acá. Corramos la carrera siendo constantes. No podemos estar un día allá arriba, oh, gloria a Dios, aleluya, veo visiones, y al otro día, oh, odio al pastor, odio a la iglesia, ¿no? No. Nos tenemos que esa es la palabra constante. Tratar de mantenernos siempre en la misma temperatura. Corramos con paciencia, con constancia, la carrera que tenemos. Esto es una carrera, y la palabra carrera es la palabra agón en griego, de donde viene la palabra agonía, pero significa como batalla, ¿no? Como conflicto. Nos está diciendo que ¿va a ser fácil la carrera? No, para nada, de ninguna manera, pero hay que ser constante. Por eso tenemos que correr livianitos, por eso tenemos que sacar del medio todo lo que molesta, el pecado, porque si no, a la primera nos vamos a caer y vamos a perder. Entonces, tratemos de correr livianos, tratemos de sacar el pecado que sea que tengamos que sacar del medio, sacarlo. Tratamos de ser constantes, de buscar a Dios todos los días. No podemos un día estar orando a full y después por 3 semanas, no leer la Biblia. Que dicho sea de paso, me ha pasado muchas veces. Pero no debería ser así. Tratemos de ser constantes. Hoy no tengo ganas de orar, bueno, no importa, voy a hacer el esfuerzo y voy a buscar a Dios, por más que no lo sienta. No nos manejamos por sentimientos, manejamos por creencia, por fe. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera es siempre ¿para dónde? Siempre para adelante. ¿Podemos mirar a los costados? Sí. Dijimos que teníamos gente testigos, ¿no? que nos ayudan a enfocarnos en Jesús. Imagínense que yo voy en un auto y estoy yendo para adelante en la ruta. ¿Puedo mirar para los costados? Sí, puedo mirar para los costados. ¿Puedo mirar para atrás? Sí, puedo mirar para atrás. Por algo tengo los espejos retrovisores. Ahora, ¿qué pasa si yo manejo todo el tiempo mirando el espejo retrovisor? Y en algún momento me voy a chocar contra algo. No puedo estar todo el tiempo mirando para atrás. La carrera la tenemos por delante. La meta, Jesús, está adelante. Por eso dice, enfóquense en la meta, enfóquense en Jesús, búsquenlo, pongan su mirada en Él. Dice, puesto los ojos en Jesús, ¿no? Así como decíamos, que está adelante. El autor y el consumador de la fe. Me perdí. Acá. El cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Esto ya lo dije alguna vez, a ver si se acuerdan. ¿Qué significa para ustedes menospreciar el oprobio? ¿Qué significa? No darle importancia. ¿Cómo? No darle el valor que se merece, ¿puede ser? ¿No? Menospreciar es eso mismo, es menos precio, ¿no? Ponerle un precio menor del que vale a algo. Acá dice la Biblia que Jesús menospreció el oprobio, menospreció
todo lo que le hacían, ¿no? Todas las ofensas, todo lo que lo atacaron, lo que lo crucificaron. Dice que menospreció todo eso. Le puso un precio menor a las ofensas. ¿Y cómo le ponemos el precio a las ofensas? Y más que nada con tiempo. ¿Por qué? Porque la gente ¿saben qué? ¿La gente los va a ofender? Sí, los va a ofender. ¿La gente los va a lastimar? Sí, la gente los va a lastimar. Pero yo soy el que decido pagarle a esa gente con mi tiempo. ¿Él dijo algo que me molestó? Sí. Bueno, me voy a enojar, pero voy a tratar de estar enojado el menos tiempo posible. Le voy a pagar el menos tiempo posible a esa persona. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar enojado. O a veces sí quiero estar enojado. Pero necesitamos pagarle un precio menor del que vale. ¿Cómo? Perdonando. Perdonando. Cuando la gente te ofenda, cuando la gente te lastime, ¿te vas a sentir mal? Sí. ¿Te vas a enojar? Sí. Pero ¿sabes qué? Trata de pagarle el menos precio posible. Porque el que se perjudica vas a ser vos. Entonces, perdonando rápido, no digo que yo soy un espejo, todo me rebota, nada me afecta. No. Te van a afectar las cosas. Pero tratemos de que nos afecte el menos tiempo posible. ¿Cómo? Perdonando. Perdonando. Y esos son grandes pesos, cuando perdonamos, son grandes pesos que nos quitamos de encima. La falta de perdón que damos, son mochilas gigantes que nos ponemos encima. Y volvemos al principio. Cuando perdonamos, nos despojamos de un peso enorme y podemos concentrarnos en Jesús, poner nuestra mirada en Jesús y correr esta carrera livianitos. ¿Cómo? Perdonando. Perdonando. Una buena forma de empezar el año es esta, perdonando. Perdonando. Dice, menospreció el oprobio, perdonó. Fíjense, Jesús estaba en la cruz, ¿y qué dijo en la cruz? Mientras le estaban haciendo de todo, o sea, ni siquiera es que pasó un tiempo y Jesús dijo, no, se deben haber equivocado. No, mientras le estaban pegando, mientras le estaban maltratando, decía, Señor, perdónalos, porque no saben. Eso es quitarse una mochila. A mí nunca me salió mientras me estaban haciendo algo, o mientras alguien estaba haciendo algo que me lastime, nunca me salió en el momento de decir, no, ¿sabes qué? Te perdono. No, jamás. Pero Jesús lo hizo. Eso es quitarse una mochila enorme. Y dice, menospreció lo oprobio, ¿no? Le puso un menor precio del que debía. Y dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa imagen para mí es tremenda. Se sentó, está el trono de Dios. ¿Y qué hizo Jesús después de la cruz? ¿Dónde se sentó? ¿Qué es la diestra? A la derecha. Es muy interesante esta imagen, miren. Un versículo más y termino. Vamos al Antiguo Testamento. Libro de Zacarías. Acá Zacarías está teniendo una visión acerca del trono de Dios, ¿no? Esta es una visión que está teniendo acerca del trono de Dios, ¿no? Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué. Es como que es como la imagen en la Biblia hay mucho, pero creo que el 90% del lenguaje como si fuese de un juicio o de una corte, ¿no? De que están siendo juzgados. Cuando empecé a ver me di cuenta que hay muchísimo de este lenguaje de juicio o de corte o así, lenguaje legal, ¿no? Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Estaba el trono y había alguien como que estaba siendo acusado.
Y dice, y Satanás estaba al trono, y dice, y Satanás estaba ¿a dónde? A su mano derecha, ¿no? ¿Quién estaba a su derecha? Wow. ¿Para qué? Para acusarle. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es el Sanedrín? O lo que era el Sanedrín. Bueno, sí, lo que era el Sanedrín. ¿Eh? Consejo de religiosos. ¿Sí? El Sanedrín era como, estaba formado ¿no? por los sacerdotes o por la familia de los sacerdotes de su momento, y era como la corte suprema de justicia del momento, ¿no? Y eran los encargados de cuando había un conflicto, se juntaban y emitían, ¿no? Juzgaban y emitían juicio y determinaban qué era lo que pasaba con determinada situación. No era como un juicio, eran como jueces. Y el Sanedrín estaba constituido por 71 personas, sacerdotes. No eran 70 y un sumo sacerdote que presidía todo el juicio. ¿No? Ese número viene de cuando Dios le dice a Moisés ¿a Moisés era? Sí, a Moisés, que junte 70 hombres, ¿no? Que para darle a ellos del mismo espíritu que le había dado, ¿no? Como que, y empiezan a profetizar. Bueno, de ahí sacan el número 71. Entonces el Sanedrín era como esta especie se juntaban a hacer, no sé, a llevar a cabo un juicio y determinar qué era lo que pasaba con determinadas situaciones, ¿no? Y se veía algo así. ¿Lo llegan a ver? Se sentaban como en semicírculo, ¿no? Esta es como una media caricatura, ¿no? Pero era una cosa así. Se sentaban los 70 en semicírculo. Ahí donde está el número 1, ese era el sumo sacerdote. Estaba como más en el medio, no estaba más en el centro. Pero bueno, se sentaba así en el medio. Se sentaban 35 de un lado, 35 del otro. ¿No? 35, 35, 70, ¿no? Está bien. Estaban los 70 alrededor. En el medio estaba el acusado, a quien estaba pasando por el juicio, ¿no? Ahí donde está el número 3, ese es el acusado. Y ahí donde está el número 4, esto es lo interesante. Ahí donde está el número 4 hay 2 escribas. Uno se sentaba, imagínense el sumo sacerdote un poquito más adelante, ¿no? En el medio. Uno se sentaba a la derecha del sumo sacerdote y otro se sentaba a la izquierda, ¿no? Ahí están los 2. Y esta gente se encargaba de tomar apuntes y después de leer todas las cosas que se decían para después emitir el juicio. El que estaba sentado este es el sumo sacerdote, que estaba sentado a la izquierda del sumo sacerdote, anotaba todas las acusaciones, anotaba y leía todas las acusaciones, ¿no? Todo lo malo, todo lo que decían mal de este hombre, lo anotaba el de la izquierda. El de la derecha anotaba todas las cosas que se decían a favor y después las leía, ¿no? Y decía, bueno, este hombre tiene que ser perdonado por esto, por esto, por esto, por otro. El de la izquierda era como una especie de abogado acusador y el de la derecha era como una especie de abogado defensor, ¿no? ¿Se dan cuenta la imagen? El de la derecha lo defendía. Y acá dice que Jesús se sentó, ¿a dónde? ¿Qué significa que Jesús se sentó a la diestra? ¿Qué significa? Jesús está sentado a la diestra del Padre y está diciendo, perdonado, 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 perdonado. ¿Se dan cuenta? Que Jesús esté sentado a la diestra del Padre
significa que hoy yo soy perdonado. Hoy vos sos perdonado. ¿Lo creen? Esta es una imagen muy fuerte, porque cuando lean esto, Jesús está sentado a la diestra del Padre, amén, soy perdonado. No es que tengo que pedir perdón, yo soy perdonado, ya está. Digan conmigo, yo soy perdonado. Otra vez, yo soy perdonado. ¿Lo creen? Ahora hay una diferencia entre ser perdonado y recibir el perdón. ¿Por qué? Imagínense que yo compro, no sé, un cartón de lotería o del bingo, no sé, ¿no? Y de repente el cartón que yo compro gana. ¿No? Yo no juego por si querían saber. Pero imagínense que el que yo compro gana, es el ganador, me gana el premio mayor. ¿Qué pasa? Yo tengo el cartón y yo soy ganador, ¿no? Yo soy ganador, ya soy ganador, porque tengo el cartón ganador. Pero hasta que yo no voy y cambio ese cartón por el dinero, no tengo el dinero. O sea, yo soy ganador, pero necesito hacer un intercambio para recibir el premio. Porque si yo soy ganador y me quedo con que, yo soy ganador, bueno, no recibo nada, me quedo con el premio ganador nada más. Ahora, yo soy perdonado. Yo soy perdonado. Pero para recibir ese perdón, ¿qué tengo que hacer? Accionar. ¿Cómo? Arrepentirse y confesar. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo. Yo soy perdonado. Ya está. Jesús está a la diestra, me está diciendo, perdonado, perdonado, perdonado. Ahora yo tengo que activar ese perdón. ¿Cómo? Confesando. Confesando. En oración, confesando. Un buen ejercicio para correr la carrera livianitos. ¿Saben cuál es? Confesar. Como dijimos al principio, hay un pecado que muchas veces te hace tropezar. Bueno, confesalo. Reconocelo, confesalo y arrepentite, ¿no? Obviamente. Porque si lo confesamos, pero después lo seguimos haciendo, no sé si tiene mucho sentido, pero confesamos. Y confesando nuestros pecados, nos enfoca la mirada en Jesús. Amén.